¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Me confirman, por favor, si es que se puede ver la pantalla y si es que me escuchan bien también. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Ya veo sus mensajitos en el chat. Listo, genial. Gracias por confirmarme. Bien, genial. Bien, vamos a empezar el día de hoy. Tenemos nuestro tercer tema en el sílabo de química que está referido a detallar un poquito más sobre los estados, porque es cierto que en la parte de materia habíamos hablado de los estados, pero ahora vamos a precisar un poquito más de ellos. ¿Sobre qué estado? Sobre el estado líquido y sobre el estado gaseoso. Sobre todo el gaseoso, porque es de todos los estados, como que el que más viene en examen de admisión, ¿de acuerdo? Entonces vamos a precisar datos o vamos a ser más detallado el tema del estado gaseoso y del estado líquido. No sin antes recordar las características de cada estado y cómo es que estos cambian, ¿de acuerdo? Ya sabes que cualquier pregunta o comentario lo puedes hacer a través del chat. De hecho, yo estoy a través de dos equipos, a través de uno veo de manera inmediata tus comentarios, ¿de acuerdo? Bien, vamos a empezar. Entonces, como te indicaba, primero nuevamente vamos a recordar esa diferencia entre los tres estados. Dirás, dale, pero tú nos comentaste que habían 5 estados. Claro que sí. Sin embargo, 3 de estos son comunes a nuestra temperatura, ¿de acuerdo? Ambiental. En ese sentido, podemos tener gaseoso, líquido y sólido. ¿De qué depende de que tengamos un estado u otro? ¿Qué depende de que podamos convertir de un estado a otro? Bueno, esto va a depender tanto de presión como de la temperatura, ¿de acuerdo? Si tú cambias la presión, si cambias la temperatura, esto puede hacer que se vaya del gaseoso al líquido, del líquido al sólido, ¿ok? Ahora, cuando tú aumentas la presión, las partículas se van juntando más y ordenando. Y si tú, por ejemplo, quitas la presión, las partículas se separan. Cuando tú aumentas la temperatura, las partículas se mueven más y chocan entre ellas, ¿no? Entonces, la temperatura y la presión puede provocar estos cambios. ¿Cómo así? Por ejemplo, si yo aumento la presión a un gas, sus partículas se van a juntar más, cambiando al estado líquido. Y yo presiono un líquido, se supone que estas moléculas se ordenan y al ordenarse formamos un sólido, ¿de acuerdo? Gracias a esta presión se tienen dos conceptos, las fuerzas de atracción y las fuerzas de repulsión. En el caso de un gas, como las moléculas están separaditas, ¿quién gana? La fuerza de repulsión. Pero en un sólido, como las moléculas están juntitas, ¿quién gana? La fuerza de atracción molecular. ¿De acuerdo? A diferencia de la temperatura, cuando la temperatura sea menor, la sustancia se va a solidificar. Pero si la temperatura es un poquito más, esta pasará al estado líquido y si yo le aumento más la temperatura, esta pasará al estado gaseoso. Entonces vamos a recordar esas características que diferencian a los estados. Por este lado tenemos el ejemplo de un sólido, de un líquido y de un gas. Entonces vamos a ver, ¿qué pasa con las partículas? En el caso del sólido, las partículas, como ves acá, están bien juntitas y están ordenadas. A diferencia de un líquido, donde están más separaditos, de hecho se ven espacios entre las moléculas y pierden un poquito ese orden. En el gas, todo lo contrario. Las partículas se están separando, moviéndose en desorden. Si hablamos de forma, los sólidos tienen forma definida, los líquidos no. El líquido va a tener la forma del recipiente donde tú vas a poner el líquido. Y en el caso de los gases tampoco, su forma es indefinida. Por otro lado, en el volumen del sólido es definido, siempre va a ocupar el mismo espacio. En cambio, en los líquidos de igual manera, ¿no? Yo puedo tener agua en una bolsa, tiene diferente forma, la forma de la bolsa, y puedo tener
agua en un recipiente, en una jarra, va a tener la forma de la jarra. Pero si en la jarra hay 20 mililitros y lo vacío en la bolsa, cambia la forma, pero vamos a tener los 20 mililitros. En cambio, en los gases no. En los gases, tanto la forma como el volumen van a ser indefinidos. ¿De acuerdo? Aquí está el detalle de las fuerzas de atracción y repulsión. Esas fuerzas de atracción también se pueden llamar de cohesión. En el caso de sólido, ¿cuál gana? Cohesión. En el caso de líquido, ninguna gana, están iguales. Pero en el gaseoso gana repulsión. ¿De acuerdo? Ahora, la distancia intermolecular va a depender por las partículas, ¿no? En el caso de los sólidos, no existe porque sus partículas están juntitas. En el caso de los líquidos, es pequeña la distancia. Y en el caso de los gases es muy grande. Y de hecho, cada vez se vuelve más grande, porque las partículas de un gas cada vez se separan más y más. Luego, por ejemplo, en la compresibilidad. ¿Qué significa compresibilidad? Es ponerle presión. Entonces, si yo quiero comprimir un sólido, este no cambia de forma. En cambio, en un líquido sí, lo puedo llegar a comprimir un poquito. En cambio, en los gases sí. De hecho, cuando tú comprimes un gas, este cambia de estado. Y este proceso se llama licuación. Y lo vemos, por ejemplo, en los encendedores. ¿Cómo hacen para llenar el gas en el encendedor, que es un espacio muy chiquito? Ah, bueno, comprimen el gas, este cambia de estado al estadio líquido, y líquido sí se puede meter dentro del encendedor, ¿no? Entonces, eso es lo que se llama, en este caso, el proceso de licuación, ¿no? Disculpen, chicos, voy a poner el... Ok, entonces vamos a continuar. Creo que sí, porque sale aquí en el Zoom ese medidor de volumen de color verde. Creo que sí me escucha. Bien, vamos a continuar. Ahora, si hablamos de desorden molecular, significa el orden de las moléculas, ¿no? Si vemos los sólidos, todas sus moléculas están ordenaditas. En cambio, en el líquido, las moléculas pueden, en este caso, desordenarse, porque en el líquido las moléculas se mueven. En cambio, en los gases hay mucho desorden. Entonces, cuando hablamos de entropía, ojo con esa palabra porque es palabra de examen de admisión. Cuando hablamos de entropía, se refiere a si tiene desorden o no las moléculas. Y los gases, bueno, tienen alta entropía, ¿no? Ténganlo en cuenta entonces. Bien, seguimos. Ahora, con respecto a la difusión, los líquidos y los gases, ¿no? Se llaman fluidos. Estos dos lo vamos a poner por aquí. Estos dos se pueden llamar fluidos. ¿Y por qué se van a llamar fluidos? Valga la redundancia, porque fluyen. ¿Qué significa fluir? Moverse de un lugar a otro. Y aquí podemos ver ese movimiento, ¿no? En el caso de los líquidos, es un movimiento vibratorio, ¿no? Y la facilidad de convertirse de un estado a otro es alta, igual que su difusión. En cambio, un gaseoso tiene gran movimiento, no se mueve bastante, tiene alta energía cinética y su difusión es alta. Entonces, cuando hablamos de movimiento, también nos referimos a la energía cinética, ¿de acuerdo? Entonces, aquí yo puedo poner energía cinética en un sólido, la energía cinética es cero, es nula, no hay, no se mueve, ¿ya?
En cambio, en un líquido la energía cinética es baja, hay un movimiento lentito de las partículas, mientras que en la energía cinética de los gases esto es súper alto, ¿ya? Bueno, hay dos términos muy parecidos con respecto a la pregunta de Santiago. Está el término de entalpía, y entalpía se refiere a toda la energía en una reacción química, ¿de acuerdo? En cambio, entropía es el desorden molecular, lo que vemos aquí. Aquí no hay entropía porque sus moléculas están ordenaditas. Aquí en este caso están un poquito más separadas y hay mayor desorden, hay una entropía regular, pero aquí es alta porque las moléculas están desordenadas. Santiago indica, ¿no? La entropía no es la probabilidad de tener microestados. No, gracias a la entropía sabemos qué estado es. Si la entropía es muy desordenada o es alta, es gaseoso. Si yo estoy cambiando de gas a líquido, voy a ver que las moléculas de estar desordenadas, algo se van a ordenar. Si yo estoy pasando de líquido a sólido, voy a ver que las moléculas se van a ordenar y agrupar un poquito más. No sé si eso responde a tu pregunta, Santiago. Bien, continuamos. Por otro lado, aquí podemos ver ese cambio progresivo. Hay muchas personas que piensan que en la curva de temperatura yo voy a tener un sólido y de manera inmediata cambia el líquido. No, ¿ok? Porque si cambiara de manera inmediata, se viera una gráfica así, ¿no? Subir, bajar. Y así no son las gráficas de temperatura. Por eso te he puesto esta imagen de ejemplo. Vamos a ver cómo cambia el agua en sus tres estados. ¿De acuerdo? Primero es sólido. ¿A qué temperaturas? Acá podemos ver las temperaturas, ¿no? Y va cambiando el agua de estado sólido. Acá es la solidificación, se va cambiando. Pero ¿qué pasa cuando llega a una cierta temperatura? Por ejemplo, en el caso del agua, se solidifica a los 0 grados Celsius, ¿no? Pero si tuviéramos 1 grado Celsius, 2 grados Celsius, 3 grados Celsius de temperatura, va a ir cambiando de estado, va a ir fusionándose, ¿no? Hasta que finalmente, supongamos en los 30 grados Celsius, el agua es totalmente líquida. Pero de ahí va a comenzar a cambiar de estado. Va calentándose, sigue siendo líquida, 30 grados Celsius, 40 grados Celsius, 50, 60, 70. Cuando llega a los 85 a más, ya comienza a salir vapor, es decir, se está evaporando o está hirviendo. Va a estar hirviendo así a los 100 grados y luego puede seguir subiendo la temperatura. Si es que sigue subiendo la temperatura, ¿el agua en qué estado va a estar? Gaseoso. Entonces te pongo esta gráfica para que tú veas que el proceso es progresivo. No es que ya, yo de frente sólido, te va a pasar al líquido. No, va a haber un momento donde el sólido, por ejemplo, aquí es sólido, 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 líquido, líquido, va a ir convirtiéndose de a poquitos. Cuando ya esté en líquido, ahí recién seguirá siendo líquido, 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 y va a llegar un punto donde de líquido hay un poquito de líquido, hay un poquito de gas, hay un poquito de líquido, un poquito de gas, hasta que llega a este punto y donde ya todo es gas. Entonces es algo progresivo. Y aquí podemos ver lo que decía Santiago. Yo cambio de estado y cómo me doy cuenta, porque acá hay menos entropía y acá hay más entropía. ¿Ok? Esta curva, ¿cómo va subiendo? Va yendo de mayor calor, de menor a mayor calor, ¿no? Yo así caliento el sólido y lo vuelvo líquido. Caliento el líquido y lo vuelvo gaseoso. Pero también se puede dar a la inversa. Esas flechitas que suben es la absorción de calor y las flechitas que bajan es liberación de calor. Entonces, si yo quiero ir de gas a líquido, de bajada, estoy enfriando la sustancia. Si quiero ir de líquido a sólido, la enfrío mucho más la sustancia. ¿De acuerdo? Vamos con las comparaciones que ya hemos visto, ¿no? En forma, el sólido es definido, forma y volumen. Mientras que el líquido, solo la forma es variable y el volumen es definido. Y en el gaseoso, nada es definido. Forma y volumen son
variables. Hay mínimo movimiento solo de átomos, aquí hay movimiento de traslación, o sea, energía cinética, y aquí hay un alto nivel de movimiento. ¿Ya? Y aquí podemos recordar los cambios de estado. Es esto de aquí, es lo mismo que acá, solo que acá están los nombres de los procesos en este lado, y aquí los nombres de los procesos están en este lado, pero el proceso es el mismo. Como te das cuenta, no pasa de frente de sólido a líquido, sino hay todo un proceso. ¿Ya? Entonces, ¿de qué depende que cambie de estado? De la variación de temperatura y de presión. No te vayas a olvidar. Acá también hay otra imagen de los cambios de estado y el nombre de ellos. Yo, por ejemplo, tengo un sólido, que es esta roca o la masa del magma, ¿no? Y si le aumento la temperatura, le doy calor, este va a sufrir el proceso de fusión. ¿Y qué es fusión? Pasar de sólido a líquido. Pero ¿qué pasa si este líquido lo enfrío? Bueno, este vuelve a ser sólido. Entonces, hasta ahí eso es general, eso se cumple para los tres estados. Pero ahora vamos a ver solo en el estado gaseoso. ¿Qué es lo que ocurre? El estado gaseoso, como ya lo vimos, tiene forma y volumen variados. ¿Ok? Y siempre, siempre, siempre ocupa todo el recipiente, como lo pueden ver aquí. Aquí dentro hay gas de bromo. ¿Y el gas de bromo solo se queda abajo? No, el gas ha llenado todo el envase. ¿Ya? Entonces, las fuerzas de repulsión son mayores a la fuerza de atracción. ¿Ya? Y los gases se mueven por todos lados. Tienen orden sus partículas. Como se mueven por todos lados, por eso que también lo llamamos flujo. ¿Ya? Y como se mueve por todos lados y llena todo el recipiente en el que está, también ejerce la llamada presión. Entonces, aquí esta molécula de bromo, que ese es el gas bromo, va a apretar las paredes del vidrio. Entonces, todos los gases ejercen una determinada presión. Y como sus moléculas se mueven para todos lados, la presión va a ser en todas las direcciones. ¿De acuerdo? Sigamos hablando de sus características. Si vemos las características de manera general de los gases, estos van a tener cuatro propiedades. Primero, la expansibilidad. ¿Por qué? Porque la fuerza de repulsión gana. Por lo tanto, las moléculas de los gases van a ir separándose cada vez más. También, así como yo puedo separar las partículas y hacer que el volumen del gas sea mayor, también lo puedo comprimir. Y al comprimirlo, o sea, ponerle presión, las moléculas se van a acercar. Y al acercarse, estamos disminuyendo el volumen. Entonces, recuerda que en compresión tú estás disminuyendo el volumen del gas, ¿ya? Fácilmente se mezcla y a eso le llamamos difusión, ¿ok? Un gas el aire, que es un gas, viajó con el olor, que es otro gas, y llega hacia ti. ¿Ya? Entonces, eso es la propiedad, en este caso, de difusión. El hecho de que un gas se mueva con otra sustancia, que puede ser otro gas, un líquido, en fin. Por ejemplo, en el caso de la gaseosa, ¿no? En la gaseosa tenemos el saborizante, el ácido, el agua y también gas, pero está mezclado también con el agua, que en este caso sería otro ejemplo de difusión, ¿ya? Y también tenemos la efusión.
Mediante la efusión es que los gases se escapan. Tú siempre habrás escuchado ese término, ¿no? Cierra eso, que se escape el gas. Bueno, ese de escaparse es la propiedad de efusión. ¿Por qué? Porque todo gas pasa de alta presión a una zona de baja presión. Es como tú los días viernes. Es viernes y tu cuerpo lo sabe y de toda la presión de la semana, el viernes descansas, ¿no? Entonces, igualmente, el gas quiere buscar una zona con libertad y por eso siempre va a pasar de alta presión a baja presión, ¿no? Siendo libre el gas. Bien, hay tres condiciones que determinan cómo se comporta un gas y cuáles son esos tres datos: la presión, la temperatura y el volumen. Repetimos, hay tres variables de estado, es decir, estas tres variables determinan cómo se comporta un gas. Es decir, si el gas es más compresible o menos compresible, si tiene más efusión o menos efusión, ¿de quién va a depender? De estos tres valores. Entonces vamos a ver el detalle de cada uno de estos. Primero, la presión. ¿Qué cosa es la presión? Es una magnitud física que mide la fuerza que ejerce el gas sobre una determinada superficie, ¿no? Por ejemplo, yo aprieto este papel, estoy aplicando una presión. Esa fuerza con la que aprieto este material, esa vendría a ser la presión, ¿de acuerdo? Ahora, como los gases, sus partículas se están moviendo mucho, al moverse chocan una con la otra. Y ese choque entre molécula y molécula hace que la molécula también choque con las paredes del recipiente en el que está el gas. En ese sentido, ese movimiento ejerce una determinada presión en el recipiente. Y es lo que finalmente nosotros medimos. ¿Ya? Entonces, ahí, por ejemplo, podemos ver, en este caso del ejemplo del globito que está sobre los clavos, ¿quién ejerce la presión? La persona, ¿no? Que al comprimir el globo está aumentando la presión del globo sobre los clavitos. Ahora, según el sistema internacional, la presión se mide en pascales. ¿Y qué es un pascal? La cantidad de newton, porque la fuerza se mide en newtons en determinada área. Y el área se mide en metros cuadrados. En resumen, esto es un pascal. Dalia, pero utilizamos pascales en examen de admisión. No, generalmente si viene en examen de admisión la presión, el examen de admisión te lo va a pedir en atmósferas. Pero recuerda el tema de pascales, ¿ya? Ya que hay valores para convertir. Dalia, ¿qué pasa si el examen de admisión me dice determinar la presión? Ah, bueno, la presión debe de estar en atmósferas, ¿ya? En atmósferas. Y aquí tenemos, creo, el valor de atmósferas. No, no lo han... Acá está, un ATM, una atmósfera. Una atmósfera, ¿a qué es igual? Una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio o 760 torr o 101,325 kilopascales. ¿Ya? Tenlo en cuenta. Entonces, si viniese en pregunta de examen de admisión a atmósferas, tú las puedes convertir, o perdón, si te preguntaran por la presión, tú lo puedes obtener en atmósferas. Y si no están atmósferas, convertirlo con estos datos. No te olvides que según el sistema internacional debe de estar en pascales. Vamos con la temperatura. Dijimos que las variables de estado son tres: presión, temperatura y volumen. Y en este caso ya vimos que es la presión, ¿no? La fuerza que ejerce el gas en el recipiente. En cambio, la temperatura es una unidad fundamental. Ojo, si tú te acuerdas, ya hemos visto en clase pasada de materia
o perdón, del sistema internacional, vimos, ¿no? Qué magnitudes son derivadas, qué magnitudes son fundamentales. Y en este caso, esta es una fundamental. ¿De acuerdo? ¿Qué cosa mide? Mide la energía de las moléculas dentro de un cuerpo. Si se mueven más, a mayor temperatura, estas partículas se mueven más. ¿De acuerdo? Entonces, si hay más energía interna en las sustancias, esta sustancia se va a mover más, por lo tanto va a tener mayor temperatura. Es una propiedad física también y en este caso la temperatura se va a medir por la diferencia de calor de un cuerpo a otro, ¿ya? Cuando aumenta la temperatura, también aumenta el movimiento de las partículas. Por eso que puedes ver ese esquema. Cuando la temperatura es bajita, las moléculas muy poquito se mueven, lo que sería similar al estado sólido. Pero cuando la temperatura es un poquito más, estas se van a mover un poquito, separándose, lo que sería el estado líquido. Mientras que en el tercer recuadro, las moléculas se están moviendo mucho más porque tienen mucha mayor temperatura. Y al estar más separadas, ya se volvería el estado sólido. Entonces, los cambios de estados también dependen de la temperatura. Hay varias maneras de medir la temperatura, pero nosotros comúnmente usamos la siguiente. Nosotros utilizamos el Celsius, es la escala que más conocemos. Sin embargo, si a mí me piden, según el sistema internacional, si me preguntan según el sistema internacional, en ese sentido yo tendría que dar mi respuesta. Aquí nos vamos a centrar en esa parte. Tiene menos 200, menos 100 grados. Son medidas muy bajitas. Igual el Fahrenheit, no hay valor negativo. Hay 0, 79, 795. Empieza desde el 0. El ranking igual empieza desde 0. Entonces, ¿qué significa ser absoluta? 1, no llevan grados. Si se dan cuenta, no hay grado Kelvin. Es solo Kelvin. Si se dan cuenta, no es grado ranking, es solo ranking. En cambio, cuando es relativo, sí hay grado y hay valores negativos. Entonces, ahí puedes ver las diferencias. Ahora, ¿cómo convertimos las... Hay un detalle importante antes de pasar, que es lo del cero absoluto. Yo voy a obtener cero absoluto cuando hayan 0 grados Kelvin. Es decir, yo bajo la temperatura a menos 273. Imagínense lo bajo que es. Y acá hay una manera de cómo convertir. La fórmula de conversión que más vamos a usar es esta de aquí, ¿no? Temperatura en Celsius es igual a la temperatura, o bueno, más 273 es igual a la temperatura en Kelvin. Esa es la fórmula que más vamos a usar de conversión de temperatura en examen de admisión. Pero si viniese otra escala, ¿cómo la convertimos? Bueno, aquí podemos ver los valores. Por ejemplo, ¿no? Si yo quiero convertir entre Celsius y Fahrenheit, tomo solamente esa parte que estoy encerrando. Bien, Santiago, ¿se puede llegar al cero absoluto? En laboratorios, sí. En laboratorios especializados, sí se puede llegar.
Y de hecho es ahí donde se crea el estado superfrío. Si ustedes se acuerdan, en semanas pasadas les comenté, son 5 estados de la materia, el cuarto es el plasmático y el quinto es un estado creado. ¿Cómo se creó? Haciendo en laboratorio la temperatura del cero absoluto, o sea, menos 273 Kelvin. Y para cambiar la temperatura, acá tenemos las fórmulas que luego lo vamos a ver en la aplicación de ejercicios. Bien, ahora hablemos de los gases ideales. Ahora, nosotros en el examen, en el examen de admisión, cuando tú lo resuelvas, no te van a hablar de cualquier gas, o sea, del aire que nosotros respiramos, no te van a hablar, porque el aire que nosotros respiramos es el gas, es un gas real, y los gases reales se comportan diferentes a los gases ideales. Es decir, los gases por los que te preguntan en el examen de admisión son gases teóricos, imaginarios, no existen en la realidad, ¿de acuerdo? A diferencia de los gases reales. Y vamos a ver aquí las diferencias. Estas diferencias es según la teoría cinética molecular, donde la presión y la temperatura son constantes, ya, son mínimas y constantes. Vamos a ver qué sucede. En un gas real, la molécula puede tener un montón de movimiento y tiene alta entropía. Pero en el caso de un gas ideal, el movimiento es puntual, ¿ya? Es decir, se mueve poquito, ¿no? No hay más, no hay alta energía cinética. De hecho, la energía cinética es cero. Aquí vamos. Energía cinética alta. Y en el gas ideal, la energía cinética es cero, es nula, no hay. Todo choque de moléculas en este lado es inelástico, pero aquí el choque es elástico. Es decir, si yo soy una molécula y tú eres otra de gas y nos juntamos o nos chocamos, rebotamos, ¿ya? En este caso, el volumen del gas es todo el volumen total, ¿no? Acá se habla de volumen totales, mientras aquí no. Hay un volumen parcial y un volumen total. Y por último, tú resuelves los ejercicios del gas ideal, que son los que vienen del examen de admisión. Lo vas a resolver con esta fórmula. Pavo ratón, le decimos nosotros en la memotecnia. Pavo ratón, RTN. Para que te acuerdes, la memotecnia es pavo ratón, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya habíamos dicho que tenemos 3 variables de estado: presión, volumen y temperatura. Entonces vamos a trabajar con el pavo ratón. Y acá podemos ver la ecuación del pavo ratón. La ecuación del pavo ratón también es llamada ecuación universal de los gases. Y para eso tenemos esta variable: la P de presión, la V de volumen, la T de temperatura, la N de número y finalmente la T de, o perdón, la R de constante universal y la T finalmente de temperatura. Pero no te olvides de algo, ¿ya? Cada vez que apliques una fórmula de gases, esa temperatura, ¿dónde debe de estar? En grados Kelvin. Sí o sí, estás obligado a que esté en Kelvin. De igual manera, ¿no? Si tú quieres aplicar algo con el volumen, estás obligado a que este volumen esté siempre en litros. En la mayoría de casos buscamos que la presión esté en atmósferas, como ya te indiqué hace un ratito. Bien, vamos a continuar por aquí. Entonces, de esta ecuación, el pavo ratón, podemos obtener los siguientes cálculos, ¿ya? Entonces, yo puedo cambiar la fórmula del pavo ratón y obtener diferentes fórmulas. ¿De qué va a depender? De los valores que te den en la pregunta de examen de admisión y qué valores puedes reemplazar en la fórmula. Entonces, el pavo ratón se puede convertir en esta propiedad, en esta propiedad. Ahora, del pavo ratón, recuerda que en el pavo ratón son 3 las variables principales.
que son presión, temperatura y volumen. ¿De acuerdo? Si una de estas es constante, tenemos una nueva forma. Mira, va de nuevo. Yo tengo pavo ratón, donde las más importantes es presión, volumen y temperatura. Pero si yo cambio alguna de estas, tenemos una ley diferente. Y en este caso, esa ley va a depender de cuál de estas es constante. Por ejemplo, tenemos la primera ley, que es la ley de Boyle-Mariotte. Esta ley se llama ley o proceso isotérmico. Iso viene de igual y térmico de temperatura. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo la fórmula general que es pavito, pavito, ya, entonces vamos a hablar sobre la fórmula general de los gases. La fórmula general de los gases, la memotecnia para que te acuerdes, le decimos pavito, pavito. Presión 1, volumen 1, entre temperatura 1 es igual a presión 2, volumen 2 y temperatura 2. Entonces, con esta fórmula nosotros podemos calcular cómo se relaciona la presión, el valor de volumen y el valor de temperatura de las sustancias. Entonces, ¿qué pasa si una de estas fuese constante? Por ejemplo, la P es constante. Me queda pavito, pavito, me quedará solamente V y T. Dale, ¿qué pasaría si lo constante sería, por ejemplo, el volumen? Se va el volumen y se va el volumen, que me queda P y T. Dale, ¿qué pasa si la temperatura es lo constante? Entonces, en este caso, se va la T1, se va la T2, ¿y qué me queda? Lo de arriba. Entonces, la fórmula que tú obtengas va a depender de qué cosa es constante, ¿ya? Aquí, si el proceso es isotérmico, lo constante es la temperatura, mira, y deberíamos de simplificar T y T. ¿Qué me queda? Pavo, pavo. Y aquí ves pavo, pavo. Entonces, la memotecnia para el proceso isotérmico es pavo, pavo. ¿Por qué? Porque la temperatura es constante. Aquí el proceso es otro y se llama proceso isobárico. ¿Qué significa que sea isobárico? Que tiene igual presión. ¿De acuerdo? Entonces, si la fórmula es pavito, pavito, y me dicen que la presión es igual, entonces se va presión y se va presión, ¿y qué me queda? Vete, vete. Entonces, la fórmula del proceso isobárico, como lo ves aquí, es vete, vete. Entonces va a depender la ley que tú obtengas. ¿De qué va a depender? Va a depender de la sustancia que te dan, ¿no? Va a depender de la constante, de qué parámetro es constante. Aquí, ¿qué pasa si el volumen fuera constante? Se va volumen, que me queda pato, pato. Y revisamos acá abajo y eso tenemos, ¿no? Pato, pato. ¿Por qué se da el pato, pato? Porque el volumen es el que está constante. Entonces vamos recordando algunas cosas. A ver, responde por favor en el chat. ¿Cuáles son las tres variables de estado de los gases? ¿Cuáles son los tres parámetros que determinan el comportamiento de un gas? Bien, Santiago, te falta solo uno. Ah, ya, Ruth lo hizo excelente. Ruth ha dado la respuesta completa. Presión, temperatura y volumen. Bien, Ricardo, pone las tres también. Muy bien. Entre forma y volumen, ¿qué tiene variable o qué es invariable en los gases? ¿Cómo es forma y volumen en los gases? ¿Variables o invariables?
Correcto, bien, Santiago es el primero en responder. Bien, los gases son variables. ¿Cómo es la fuerza de repulsión y la fuerza de atracción en los gases? Fuerza de atracción y fuerza de repulsión en los gases, ¿cuál gana? Excelente, Rosemary. Rosemary fue la primera en responder y la fuerza de repulsión gana, porque las moléculas del gas están que se separan cada vez más. A ver, seguimos con las preguntas. ¿Cómo se llama la propiedad de los gases que explica que un gas se puede comprimir cambiando de estado al estado líquido? ¿Cómo se llama la propiedad de los gases que explica que un gas se puede comprimir cambiando al estado líquido? Miren que las preguntas que hemos hecho o que estoy haciendo se han mencionado. La propiedad se llama compresibilidad y el proceso se llama licuación. Tengan cuidado, porque yo he dicho cómo se llama la propiedad y me han dicho licuación y no es licuación. Las propiedades son estas cuatro: compresibilidad, expansibilidad, difusibilidad y efusividad. El cambio, el proceso se llama licuación, pero la propiedad es compresibilidad porque le estoy aumentando la presión. ¿Cuál es la escala del Sistema Internacional para la temperatura? Correcto, Ruth. La escala de temperatura en el Sistema Internacional es Kelvin. Por lo tanto, en todas tus fórmulas de química, ¿cómo debe de estar la temperatura? En Kelvin. Sí o sí. Recuerda que la fórmula universal de los gases es el pavo ratón, mientras que la fórmula general es el pavito pavito. Si en el pavito pavito una de esas variables es constante, o sea, puede ser que sea igual a presión o igual a temperatura o igual el volumen, si eso sucede, vamos a tener tres leyes diferentes. Si la temperatura es igual, la ley se llama ley isotérmica o ley de Boyle-Mariotte. Si es constante la masa, es decir, el isóbaro, en este caso sería la ley de Charles, ¿no? Es el proceso isobárico, donde la presión de la sustancia no va a cambiar, va a ser constante. Por eso que en la fórmula también te queda Betty. Por último, tenemos el proceso isocórico o proceso isócoro, es también llamado la ley de Gay-Lussac, donde Gay-Lussac explica que el valor, ¿no?, de presión va a depender, o en este caso no, el valor de presión y de temperatura va a depender de la V, que sería la constante aquí, volumen constante. Y bueno, así como hemos hablado del estado de gaseoso, también hablar del estado líquido, ¿ya? El estado líquido, a diferencia del gas, tiene una forma variable, pero tiene un volumen definido, ¿ya? Y sus partículas se pueden mover un poquito más que un gas. Además, ¿cómo es la fuerza de repulsión y atracción en los líquidos, chicos? A ver si te acuerdas, porque eso lo hemos mencionado. ¿Cómo es la fuerza de atracción y de repulsión en un líquido? Excelente, Pietro, son iguales, ¿ya? Entonces, un líquido tiene sus moléculas un poquito más juntitas que los gases. También el líquido es fluido, pero en este caso, su fuerza de atracción y de repulsión son iguales. ¿Qué más podemos decir de los líquidos? Ya hemos dicho que su forma es variable, ¿no? Tienen menor energía cinética. Ojo, aquí se refiere a energía cinética. Tiene tiene menor energía cinética que los gases y presentan propiedades, ¿no? Como tensión superficial,
viscosidad, ¿ya? Punto de ebullición. Entonces, así como los gases tienen 4 propiedades que ya hemos indicado: efusión, compresión, difusión, ¿ya? Esas 4 propiedades de los gases, los líquidos también tienen viscosidad, tensión superficial, punto de ebullición y presión de vapor, que vamos a ver adelante. Entonces vamos con la primera propiedad, que es la presión de vapor, ¿ya? Habíamos dicho que los gases tienen presión. ¿Por qué? Porque las moléculas de un gas va a empujar la pared del líquido, va a empujar la pared del recipiente donde está el gas. Te pongo un ejemplo. Supongamos que este sea un globito y dentro hay gas. Ese gas o esas moléculas de gas se van a mover. Si yo me muevo, puedo chocar con esta y al chocar con esta voy a ejercer una presión en el globo. Eso era la presión, la fuerza del gas con la que choca en las paredes del recipiente. En el caso de los líquidos, su presión va a ser siempre y cuando pase al estado de vapor. Entonces, para que un líquido haga presión, tenemos que convertirlo al estado gaseoso, hacerlo un gas, hacerlo un vapor, ¿ya? Entonces, la presión de vapor, que es la máxima presión que ejerce un vapor de un líquido. Repito, para esto hay que pasar del estado líquido, o sea, hay que hervir el líquido. Y su vapor, ¿cuánta fuerza tiene? Eso es lo que medimos en la presión de vapor. Esto se da con los cambios de estado de evaporación y de condensación. Porque, repito, para que midamos la presión de vapor, el líquido tiene que haberse evaporado, tiene que haber hervido, haberse vuelto gas, ¿ya? Esta presión, ¿de dónde se forma? De que las moléculas estén chocando entre ellas, ¿ya? Cada líquido tiene un vapor, o perdón, una presión de vapor determinada. ¿De qué va a depender? Solo de la temperatura. Es decir, si caliento o no caliento al líquido. No tiene nada que ver el tipo de líquido, no tiene nada que ver la cantidad de líquido. Esta es una propiedad intensiva. Ojo, hablamos de propiedades intensivas también la semana pasada. Entonces, nuevamente recuerdo, los gases tienen 4 propiedades y eso lo podemos ver en esta lámina. Vamos a recordar las 4 propiedades para un gas. Expansión, que explica que todos los gases, sus partículas, ¿cómo están? Separándose. En compresión, que indica que el gas se puede comprimir cambiando de estado. Y ese proceso se llama licuación. La propiedad de difusión, que explica que el gas no está solito, sino que viaja con otras sustancias. Por ejemplo, viaja con líquidos en la gaseosa, viaja con el aire cuando, por ejemplo, sentimos los olores, en fin. Y la efusividad o efusión, que explica que los gases se escapan. Por otro lado, los líquidos tienen 4 propiedades, que son la viscosidad, la tensión superficial, la presión de vapor y el punto de ebullición. Y ahí estábamos en la presión de vapor. Entonces, la presión de vapor solo tiene que ver con la temperatura a la que está expuesto el líquido. Si al líquido yo le pongo más temperatura, este se evapora y al evaporarse su vapor va a ejercer una presión en el recipiente, ¿ya? Los líquidos se evaporan fácilmente y si son muy rápidos en este proceso, se van a llamar líquidos volátiles, como por ejemplo el thinner o por ejemplo la acetona. Tú echas un poquito de acetona en el algodón para limpiarte la uña y en segundos ya no tienes acetona en el algodón. ¿Por qué? Porque esta se evaporó, ¿ya? Entonces, si el líquido se evapora muy rápido como la acetona o el thinner y la acetona son líquidos volátiles.
Y si son volátiles, van a tener una presión de vapor alta, ¿ya? Y baja entalpía. Ten cuidado. Entropía es desorden molecular. Pero ¿qué cosa es entalpía? Está relacionada con la energía. Y lo voy a poner por acá. Ahí está, con la energía, ¿ya? Y ahí te dan de ejemplo el éter, ¿no? También puede estar el tiner, puede estar la cetona. Ahora, los líquidos que tienen baja presión de vapor o alta entropía son los no volátiles, como por ejemplo el agua. El agua es no volátil, demora mucho en cambiar de estado frente al alcohol, frente al éter, ¿ya? Entonces, a ver, pensemos en una sustancia. Vamos a pensar en una colonia. ¿Qué creen? ¿La colonia es un líquido volátil o no volátil, chicos? ¿Las colonias son volátiles o no volátiles? Es decir, ¿se evaporan rápido o no se evaporan rápido la colonia? Sí, ¿no? A diferencia del agua, sí se evapora rápido. Entonces sí podríamos decir que es volátil. ¿Y cómo es volátil? ¿Tiene alta o baja presión de vapor? Baja presión de vapor. Bien. A ver, si por ejemplo hablamos de la leche, que está en estado líquido, ¿la leche será volátil o no volátil? Bien, Pietro, no volátil, no va a demorar en hervir, ¿ya? Entonces, ¿tendrá alta o baja presión de vapor? Si es no volátil, tiene en baja presión de vapor. Cuidado, chicos, ¿ya? Entonces, si rápido se evapora, su presión de vapor es alta. Pero si demora en evaporarse, su presión de vapor es baja. Bien, hablemos de la segunda propiedad. La segunda propiedad es la temperatura de ebullición. ¿Qué cosa es la temperatura de ebullición? Es temperatura donde hierve el líquido. A ver, en el caso del agua, ¿cuál es su temperatura de ebullición, chicos? Excelente, Santiago. El agua hierve a los 100 grados Celsius. Claro que puede cambiar. Por ejemplo, no hierve igual o al mismo tiempo el agua en la costa que en la sierra. La altura tiene que ver algo con la presión, ¿ya? Pero en manera estándar, el agua hierve a los 100 grados Celsius. Entonces, esa temperatura, esos 100 grados Celsius, es su temperatura de ebullición. En cambio, el alcohol hierve a los 86 grados Celsius. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero, por ejemplo, ¿no? Yo voy a mezclar por aquí agua y voy a mezclar alcohol. El vino, ¿no? El vino es la mezcla de agua y alcohol. ¿Cómo hago para separarlos? Bueno, para separarlos el proceso se llama destilación. ¿Y qué hacemos? Voy a hervir al vino. Cuando hierve, yo voy a poner mi termómetro y cuando el termómetro mida 86, el vapor que salga es de alcohol. Y cuando yo mida 100 grados Celsius, el vapor que salga va a ser de agua. Entonces, ese proceso de separar mezclas líquidas gracias al uso de la temperatura se llama destilación. Y veamos por aquí. A ver, entonces, voy a dejar de compartir un ratito la pantalla desde el otro equipo para que puedas ver a qué me refiero cuando te digo destilación, ¿ya? Es un proceso que usamos bastante en laboratorio. A ver, este es el proceso de destilación. Mira, aquí está la mezcla con, o sea, la mezcla de dos líquidos, ¿no?
uno medio verduzco aparentemente. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a calentarlo, hacerlo hervir. Y aquí puedes ver arriba que está el termómetro para medir la temperatura. Entonces, si acá hay dos líquidos, va a haber uno que hierva antes y otro que hierva después. El primero en hervir va a subir por aquí. Va a pasar por este tubo que se llama tubo refrigerante porque está lleno de agua que está fría y se va a ir enfriando. Al enfriar se va a comenzar a caer acá como gotas. Pero cuando pase la temperatura, por ejemplo, no si fuera alcohol, si yo mido con el termómetro, yo mido, por ejemplo, aquí, ¿no? 86 grados Celsius. Si yo ya mido 86 grados Celsius, que es la temperatura del, en este caso, que es la temperatura del vino, lo que yo vea por acá, el vapor que yo vea por aquí y que luego va a comenzar a caer como gotitas, ese vapor que se va a enfriar y va a caer como gotas va a ser el vino. Pero cuando la temperatura, por ejemplo, sea, si la temperatura se vuelve 96, por ejemplo, ya no va a caer vino. Lo que nosotros vamos a ver aquí en el tubo va a ser agua. Y lo que caiga aquí como gotas van a ser agua. ¿Ves? Entonces, ese proceso es la destilación. Vamos a borrar todo. Bueno, más que el audio del video, quiero que veas el proceso. Voy a aumentarle un tantito la velocidad. Y ahí puedes ver cómo está hirviendo, cómo se va llenando. Bueno, ahí explican el proceso. Voy a poner ahí lo voy adelantando. Quiero que veas más que todo el proceso de cómo pasan los vapores. ¿Ya? Ahí se puede ver cómo hay un líquido dentro, que es el líquido refrigerante, para que se vaya enfriando la sustancia. Entonces ahí vemos cómo va a comenzar a hervir. Por ejemplo, este líquido, como está demorando en hervir, es un líquido no volátil, ¿no? Y ahí, miren, comienza a salir el vaporcito, comienza a subir la temperatura, ahorita va a llegar a los 40 grados Celsius, ya llegó a los 50, ya llegó a los 60 y comienza a caer el primer vaporcito. Ese vapor se va enfriando y comienza a hacerse líquido. Y miren, van a caer las primeras gotitas. Como estamos a los 60 o 50, es una primera sustancia. Y ven, ya luego la persona cambia el envase. Están cayendo gotitas hasta que llega a determinada temperatura donde diga, ¿sabes qué? Ya no va a salir lo que yo quiero, va a salir otra cosa, va a salir agua. Y ahí lo va retirando para que ya no siga saliendo más de esta sustancia. ¿Qué va a hacer? Va a cambiar. Esto es lo que él quería obtener. Por ejemplo, en el caso del vino es el alcohol. Y luego se va a volver a poner otro envase para que ahora comience a caer el agua. ¿Ven? Entonces ahí él ha separado el alcohol de quemar. Ahí. Sí, sí se puede hacer destilación con cosas caseras, Santiago. De hecho, todos hemos destilado algo. ¿Cómo que destilamos? Tú destilas el agua al hervirla. ¿Separas o no separas las sustancias? Claro, tú separas el agua que queda en tu tetera en estado líquido y la sal queda sólida en tu tetera. Por eso que las teteras quedan blancas. Y ahí todos los días al hervir tu agua estás haciendo destilación. Porque destilación, ¿qué cosa es? Separar sustancias por diferencias en el punto de ebullición. ¿Ya? Entonces ya sabes, la temperatura de ebullición va a ser esa temperatura exacta en la cual el líquido cambia de estado. ¿Ya? Ahora, si la vaporización, que es el cambio de estado, ocurre en la superficie, se llama evaporación. O sea, cuando recién va a comenzar a hervir el agua, solo se mueve un poquito el agua, solo la superficie. En ese momento podemos decir que el agua se evapora.
Pero cuando yo ya está con mayor temperatura y toda la masa de agua se mueve, ahí el término es ebullición. Entonces tenemos evaporación cuando es en la superficie y tenemos ebullición cuando es en toda la masa de la sustancia, ¿ya? Y bien, la presión de vapor es igual a la presión externa o sea, la presión de vapor dentro del recipiente de líquido va a ser igual a la presión externa del líquido, del recipiente. Aquí podíamos ver un poquito lo que yo les comentaba, ¿no? En el hecho de que haya más altura, cómo cambia la presión. Al haber más altura, hay menos presión. Por ende, va a hervir a menor cantidad de temperatura. En Lima, en Callao, la temperatura en Vía El Salvador, bueno, en Lima, en cualquier distrito de Lima, va a hervir a los 100 grados Celsius. ¿Por qué? Porque estamos a menor altitud, ¿de acuerdo? En cambio, si yo me voy a Huánuco, va a hervir a menor temperatura. Si me voy al Monte Everest, que es el monte más alto del mundo, el lugar más alto del mundo, yo aquí voy a hervir mi agüita solo a 72 grados Celsius. O sea, va a demorar menos en hervir. Entonces, no te olvides que la altitud influye en el punto de ebullición. ¿Ok? Acuérdate, cuando hablábamos de presión de vapor, ¿de qué depende la presión de vapor? Solo de la temperatura. Y si yo te hablo de la temperatura de ebullición, la temperatura de ebullición depende de la altitud. ¿Ah? Tenlo en cuenta. Y aquí podemos ver igual, ¿no? Cómo hay diferencia en la presión de vapor de las sustancias por su punto de ebullición. Esta sustancia, ¿no? Acá vemos que hierve a los 100 grados Celsius. Y a los 100 grados Celsius alcanza su presión de vapor de 760. Pero el metanol hierve antes, por lo tanto tiene presión de vapor más rápida. A diferencia del éter, que hierve mucho más rápido, se evapora más rápido, se volatiliza más rápido, y por lo tanto él tiene mayor presión de vapor. Y ahí dice, mira, ¿cómo es la presión de vapor del éter? Es mayor al metanol, mayor que la del agua. Pero si hablamos de temperatura de ebullición, va a ser al revés. Mira, el éter necesita poca temperatura porque se volatiliza. Entonces va a estar aquí al último. Éter tiene menor punto de ebullición que el metanol, que el agua. En conclusión, la presión de vapor y la temperatura de ebullición son directas o inversas, Aló. Fíjate en la gráfica, fíjate en estos enunciados. La presión de vapor y la temperatura de ebullición son inversamente proporcionales. Exacto, Santiago. Si mi sustancia tiene mayor presión de vapor porque hierve más rápido, entonces su temperatura de ebullición será menor. ¿Ya? Tenlo en cuenta. Si mi sustancia hierve muy rápido, entonces su temperatura de ebullición será menor. Si mi sustancia demora mucho en hervir, es decir, tiene baja presión de vapor, entonces mi sustancia tendrá mayor temperatura de ebullición. ¿Ya? Aquí lo vemos. El agua hierve a los 100 grados Celsius, su temperatura de ebullición es alta, temperatura de ebullición alta. Entonces su presión de vapor será baja. En cambio, el éter hierve a los 74,6 grados Celsius. O sea, su temperatura de ebullición es baja. Entonces su presión de vapor será alta. ¿Ya? Esa es la relación. ¿Qué cosa es éter, Santiago? El éter es un compuesto químico que se utiliza como disolvente de pinturas, de combustible, parecido al thinner. Seguimos. Entonces, en general, decíamos que los líquidos tienen alta presión de vapor, ¿no? Los líquidos que tienen alta presión de vapor
tendrán bajo punto de ebullición. O sea, son inversamente proporcionales. Acá lo puedes ver. ¿Ya? La presión de vapor es inversa a la temperatura de ebullición. Y la temperatura de ebullición es directa con la cohesión. ¿Por qué? A mayor temperatura, más separación entre las partículas. ¿No? Vamos con la tercera propiedad, que es la viscosidad. Como dijimos, los líquidos son fluidos, es decir, los líquidos deberían de moverse. Pero hay líquidos que se mueven más lento que otros. Esta resistencia a moverse se llama viscosidad. Entonces, ¿qué es la viscosidad? La resistencia a fluir, a deslizarse, ¿de acuerdo? Es la fuerza que pone un líquido para no moverse. Esa es la viscosidad. De manera común, nosotros le llamaríamos ser espeso, ¿no? Cuando algo no se mueve, un líquido no se mueve, demora en moverse, decimos, ay, qué espeso está esto. Por ejemplo, el cuáquer, ¿no? Por ejemplo, la silicona, ¿no? La silicona líquida es una sustancia espesa. Ah, bueno, entonces es una sustancia viscosa, ¿de acuerdo? Y aquí podemos ver cómo podemos medir la viscosidad. La viscosidad es una propiedad, en este caso de los líquidos, ¿no? La viscosidad es una propiedad física, porque para medirlo no cambio la sustancia del líquido, ¿ya? Y aquí podemos ver cómo se mide la viscosidad. Ponemos una laminilla inclinada a 60 grados de una mesa o de una superficie y echamos una gotita de agua, una gotita de aceite, una gotita de miel. Si nos damos cuenta, el agua va a bajar más rápido que el aceite y más rápido que la miel. Significa que ¿cuál de estos es más viscoso? ¿Agua, aceite o miel? La miel va a ser más viscosa porque la miel no quiere fluir, se resiste a fluir, se resiste a bajar. Mientras más resistencia ponga, la sustancia será más viscosa. ¿De acuerdo? Entonces la miel es muy viscosa. Y por último, vamos con la tensión superficial, ¿no? Algunas veces los zancudos pueden caminar sobre el agua. Eso es gracias a la propiedad de la tensión superficial. A veces también se puede ver cómo las gotitas de un líquido forman una capita, ¿no? Cuando vemos algunas gotitas se forma una capita. Esa capita redonda de agua que se forma se da gracias a la tensión superficial. Es decir, ¿no? Las gotitas de agua están juntitas y se agarran fuerte, de tal manera que no se rompen, sino que forman esa capita redonda. ¿Ya? Entonces, igual, ¿no? Cuando el zancudito está caminando sobre el agua, ¿qué pasa? Acá hay una molécula de agua y acá también. Y estas se unen tan fuerte que el zancudo, como pesa poquito, no rompe esa fuerza. Pero ¿qué pasa si viene un animalito de más fuerza, ¿no? Acá están las moléculas de agua y viene un animal de más fuerza, lo rompe y se hunde y se moja. ¿Ya? Entonces, la tensión superficial es la fuerza con la que las moléculas de agua se juntan. ¿Ya? Gracias a la tensión superficial, podemos ver lo siguiente, ¿no? La formación de espumas. El hecho que los patos, a pesar que nadan, no mojen sus plumas, ¿ya? El hecho de que algunos animalitos caminen sobre el agua. El hecho que se formen las gotas redondas. Siempre toda gota va a ser de forma redonda, ¿ya? También, por ejemplo, el fenómeno de la capilaridad, que significa que los líquidos pueden subir en contra de la gravedad. Y eso le sirve mucho a las plantas, ¿no? Si no hubiese tensión superficial, no hubiese capilaridad. Y si no hubiese capilaridad, el agua no podría llegar desde la raíz hasta lo más alto de un árbol. ¿De acuerdo?
Y bueno, finalmente los adhesivos o los pegamentos líquidos pegan, ¿no? Se adhieren gracias a la tensión superficial, ¿no? Si no hubiera tensión superficial, no existiría la goma o la goma no pegara, la silicona no pegara, ¿ya? Correcto, la pregunta, bueno, me sale apellido, no me sale nombre, pero aquí, Denzel, ya me salió tu nombre. Denzel hace una pregunta. Talia, pero no es por la densidad que los objetos no se hunden. Claro, pero ¿qué cosa es la densidad? La densidad, vamos a ponerla por acá, excelente participación la de su compañero. La densidad es la masa entre el volumen. Entonces, si un cuerpo tiene mayor masa, también tiene mayor densidad. Por eso digo que si el zancudito pesa más, se hunde. Pero si el zancudito pesa menos, entonces no se hunde. Es igual a decir, si el zancudito tiene mayor densidad, se hunde. Pero si tiene menor densidad, no se hunde. No sé si eso responde tu pregunta o tu comentario en este caso. Era Denzel. ¿Nos confirmas, Denzel, si en este caso responde tu pregunta? Bien, continuamos entonces. Listo. Vamos ahora sí con las preguntas, ¿ya? Vamos con las preguntas de gases primero. Dice, según la teoría cinético-molecular de los gases, dice, marque el enunciado correcto. A ver, ¿qué será verdadero? Dice, entre las moléculas de un gas ideal se considera la fuerza de atracción. ¿Verdadero o falso? Estamos comparando un gas ideal con un gas real. ¿Será verdadero o será falso? La clave A. La clave A es falsa. Muy bien. El primero en responder fue Matías. Esto es incorrecto. Esto es falso. ¿Por qué? En los gases ideales, ¿cómo son la fuerza de repulsión y cómo son las fuerzas de atracción? Son nulas. No hay. Son cero. ¿Ya? Entonces, por eso es incorrecto. Vamos con la B. Durante los choques entre las moléculas de un gas se libera energía. ¿Verdadero o falso? Eso también es incorrecto, es falso. Muy bien, Salón. ¿Por qué? Porque dijimos que en un gas ideal los choques son elásticos. Los choques son elásticos. Y además dijimos que la energía cinética era nula, o sea, cero. Por lo tanto, no hay liberación de energía ni absorción de energía. En la 3, en el volumen de un gas ideal es la suma del volumen de sus moléculas. ¿Verdadero o falso? Eso sí es verdadero. De hecho, esa es la respuesta. ¿Por qué la D está mal? Porque en un gas ideal hay colisiones entre las moléculas. No, porque no hay energía cinética. Porque la E está mal. Porque para que un gas se comporte idealmente, la presión debe de ser alta y la temperatura, ¿cómo debe de ser? Baja.
es al revés de lo que dice aquí, ¿ya? Entonces la clave sería clave carbono. Vamos con la siguiente. Nos dicen, determine la temperatura final de un gas que será utilizado en la refrigeración. Veamos los datos. Nos hablan de los freones, que son compuestos químicos que lastimosamente dañan la capa de ozono, ¿no? Porque los freones tienen carbono, flúor y cloro, y el cloro es el que rompe la capa de ozono, ¿de acuerdo? Pero a ver qué nos dicen de él. En un primer lugar, ojo, hablamos de un momento uno. En el momento 1 tenemos, oh, oh, ya ahí está. En el momento 1 tenemos 40 litros a 7 Celsius y a una atmósfera. Volumen 1 es 40 litros. Temperatura 1 es 7 grados Celsius. Y presión 1 es una atmósfera, ¿ya? Aquí, ¿cuál es el único dato que tenemos que cambiar? El dato de la temperatura, porque la temperatura siempre debe de estar en Kelvin. Y para convertirlo a Kelvin, le sumo 273, obteniendo 280 Kelvin. Y ahora sí, todos mis datos están bien. El volumen en litros, la temperatura en Kelvin y la presión en atmósferas. Ahora, dice que luego va a pasar un momento 2. Para no equivocarnos, voy a poner el momento 2 de otro color. Salud. Y a ver, del momento 2 nos dicen lo siguiente, ¿ya? Nos dice que pasa una presión de 5 atmósferas, que el volumen disminuye a 4 litros. Y bueno, me preguntan la temperatura. Entonces, pongamos los datos. El volumen dice que va a reducirse hasta 4 litros. Tengan cuidado porque a veces dice se reduce en 4 litros. Si dijera que se reduce en 4 litros, yo tendría que disminuir 4 y acá poner 36. Pero no está diciendo disminuye en 4, sino disminuye hasta 4. Por lo tanto, el volumen final es 4 litros. ¿Qué más? Si hablamos de la temperatura 2, podemos ver que la temperatura 2, aquí es lo que me piden. Entonces vamos a ponerle la incógnita. Y por último, vamos a ver la presión. Y la presión 2, acá nos dice que la presión aumenta hasta 5. No nos dicen que aumenta en 5. O sea, no es más 5, ¿ya? Si te dijera aumenta en 5, entonces al final pondríamos 6 atmósferas. Pero no, me dice que aumenta hasta 5. O sea, la presión final es 5 atmósferas. Mira, ten cuidado, ¿ah? Esa palabrita aumenta en o aumenta en A, es cambiando una vocal, 2 letritas, y cambia toda la pregunta del examen de admisión. Entonces aquí es aumenta hasta 5, por eso pongo 5. Pero dijera aumenta en 5, yo tendría que poner acá 6. Lo mismo acá, ¿no? Disminuye en 4, yo tendría que poner 36. Pero disminuye hasta 4, entonces ponemos 4. Ten cuidado, ¿ya? Y bien, ¿qué nos falta? Aplicar nuestra fórmula. Como tengo presión, temperatura y volumen 2 veces, se sospecha que la fórmula que vamos a tener que aplicar es el pavito, pavito, porque yo tengo presión, volumen y temperatura en el momento 1, el cual tiene que ser igual a la presión, al volumen y a la temperatura en el momento 2. Reemplacemos datos. Presión inicial es 1 atmósfera. Volumen inicial es 40
y mi temperatura 280. Y la presión 2, ¿cuánto es? 5 atmósferas. El volumen es 4 litros. Y la temperatura 2 es lo que queremos hallar. Entonces vamos a hacer el cálculo matemático. Bueno, aquí un cerito se va con un cerito, el 4 se va con este 4 y finalmente el 28 va a multiplicar al 5. Por lo tanto, nos sale una temperatura de 140 Kelvin, ¿ya? Y la respuesta en este caso sería la clave B. Aquí de manera inmediata yo descarto la C y la D. ¿Por qué? Porque dijimos que los Kelvin son escalas eh, absolutas y los absolutos como el Kelvin ¿tienen o no tienen valores negativos? No, pues no los tienen, ¿ya? Entonces no puede ser, va a ser imposible que me salga menos 133 o menos 40, ¿ya? Ese sería el desarrollo en este ejercicio. Sigamos. Me hablan del dióxido de azufre, que es un gas que finalmente va a formar la llamada lluvia ácida, ¿no? Es un contaminante primario el CO2, pero la lluvia ácida es un contaminante secundario, porque tiene que reaccionar para volverse lluvia ácida, ¿no? Bien, nos dan los siguientes datos. Se va a almacenar en 34 metros cúbicos a una presión de 0,41 atmósferas a 67 grados Celsius y me piden la masa. Tenemos, pero había una. Entonces yo voy a necesitar presión multiplicado por volumen y esto va a ser igual a R multiplicado por temperatura y por las moles. Masa entre la masa molar de la sustancia. Entonces yo puedo reemplazar este dato acá. Pero vamos a sacar los datos, ¿ya? Primero me dice el volumen, que es 34 metros cúbicos. Ten cuidado, esto debe de estar en litros. ¿Ya? Entonces vamos a convertirlo a litros. Un metro cúbico es igual a 1000 litros. Metro cúbico con metro cúbico se va. Y finalmente, ¿cuánto tengo de volumen? 34 por 10 a la 3 litros. Esto sí puedo utilizar. Siguiente. Luego me dicen que la presión es 0,41 atmósferas. Ese dato sí lo puedo usar porque acá hay atmósferas. La temperatura es 65. No, igual, cálculo. La presión más
digamos 0,082 entre 40 alimentos pueden combinar. Ahora sí se escucha. Ok. Entonces, vamos a hacer el cálculo otra vez, ¿ya? Multiplicar 0,41 por 34. A ver, chicos, ¿me confirman si se me escucha? Correcto, ya. Entonces, estoy haciendo el cálculo, 0,41 por 34, y bueno, por 1000 también, ¿no? Esto tiene que dividirse entre 0,082 y tiene que dividirse en 340. A mí me sale un N de 500, ¿ya? Pero este N de 500 lo vamos a llevar a esta fórmula. ¿Por qué? Porque yo no necesito moles, yo necesito masa, y aquí está la M de masa. Entonces, si la 500, la masa, ¿no? La masa molar es dato. Y dicen que esa masa molar es 64. Mira, masa molar 64. Entonces, vamos a ver cuánto nos sale la masa, ¿ya? La masa nos sale 32.000. ¿Qué cosa? Gramos. Pero el problema lo pide en kilogramos. Bueno, hay que convertir. Entonces, 3.200 gramos para convertir 1 kilogramo es igual a 1000 gramos. Te van 3 ceritos y al final, ¿qué me queda? 32 kilogramos, que sería la clave D. ¿De acuerdo? Bueno, este es de cálculo. Vamos con estas rapiditas para terminar. El proceso de evaporación de los líquidos, el que un líquido se evapore, ¿de qué? No depende, a ver. ¿De qué no depende que un líquido no se evapore? O se evapore, perdón. Que hierva un líquido, ¿de qué no depende? De la temperatura, obviamente, yo aumento la temperatura y hierve más rápido. De la superficie también, porque si hierve toda la superficie, es evaporación, pero si hierve toda la sustancia, es ebullición. Las fuerzas de cohesión, claro que sí. Las moléculas se deben de separar. Hemos dicho que un líquido que hierve rápido tiene alta presión de vapor, pero aquí la clave es la viscosidad. No tiene nada que ver la viscosidad, ¿ya? El hecho de que sea espeso o no espeso no significa que va a hervir más rápido, ¿no? Igual ya, ¿ya? Aquí, ¿qué cosa no se cumple de los líquidos? A ver. ¿Las moléculas poseen movimiento vibratorio y de desplazamiento? Claro que sí. Las fuerzas térmicas son superiores a las fuerzas de cohesión. Correcto, ¿no? Porque si tú le aumentas la temperatura, la fuerza de cohesión se va a romper y pasan al estado gaseoso. ¿Poseen menor entropía que los gases y mayor que los sólidos? Claro. ¿Poseen orden molecular de corto alcance? Sí. La energía cinética solo depende de la temperatura, no. También depende de la viscosidad. Así que aquí la clave es la E. Bien, chicos, son 4:30. Espero que haya quedado claro el tema de hoy. Mil disculpas por el tema del micro. Creo que por ratitos no se me ha escuchado, pero aún así espero que todo haya quedado claro y
terminando la clase les paso el link. Chao, chao, cuídense, bonita semana.